inicia este panel Órdenes Alternos número 2. Bienvenida, Soledad, y adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por estar acá, especialmente a Brígida y Efrén por la invitación tan generosa y por la organización de este workshop que ha sido, la verdad, un espacio de trabajo muy, muy productivo en estos días. Ahora está mejor, gracias. Bueno, el trabajo que voy a presentarles se titula Siguiendo a los cheques, transacciones financieras entre lo legal y lo ilegal en la City porteña, que es como se denomina en Argentina a la zona del centro de la ciudad de Buenos Aires, que reúne y que concentra gran parte de la actividad y de las instituciones financieras del país. Y el trabajo busca principalmente problematizar una práctica financiera conocida como el descuento de cheques, que ahora después vamos a contar un poco de qué se trata, y que en la Argentina no solamente es realizada por agentes tradicionales del sistema financiero formal, como bancos o incluso un sistema que existe dentro del mercado bursátil, como operaciones formales, sino que también se realiza informalmente, ¿no?, por una red de agentes financieros que son localmente conocidos como cuevas financieras y que componen una especie de sistema financiero informal, ¿no?, sobre el que voy a tratar de contarles algo brevemente hoy. La propuesta metodológica bueno, estas son algunas imágenes en realidad a modo ilustrativo que publicó el Ministerio Público Fiscal de Argentina luego de algunos allanamientos realizados en algunas cuevas financieras. La elección de las fotos es un poco, digamos, tiene la intencionalidad de mostrar que además de la cuestión del dólar, que es central para entender el trabajo de las cuevas, que ahora vamos a ver un poco por qué y de qué se trata, también, digamos, otras formas de intercambio, ¿no?, que implican la circulación de pesos argentinos y de documentos como los cheques, ¿no?, son centrales en esas financieras. Bueno, como les decía, la propuesta del trabajo es seguir a los cheques, ¿no?, justamente como una estrategia para identificar, reconstruir a partir de esa circulación una red de relaciones, de agentes y de prácticas financieras en las que se comercializan, como les decía recién, pesos, dólares y cheques en un espacio que se compone, ¿no?, de un modo liminar entre lo legal y lo ilegal, ¿no? Entonces, más que suponer determinadas formas de circulación o determinados cursos de acción de estos agentes o de estos dispositivos financieros, ¿no?, un poco la pregunta era, preguntarse qué pasa, ¿no?, en ese periodo temporal, en esa ventana de tiempo, ¿no?, que transcurre entre que un particular o una empresa, un comercio, paga algún servicio, alguna mercadería, algún honorario profesional con un cheque de pago diferido, ¿no?, hasta que ese cheque vuelve a ser depositado después de un plazo determinado en una institución bancaria que es la que en un principio respaldó su emisión, ¿no? Y para mi sorpresa, en un principio esa vida social de los cheques, ¿no?, parafraseando un poco la expresión de Apaduray, resultó ser bastante compleja, ¿no?, con formas de circulación bastante heterogéneas. Así que el cheque, digamos, no solo me interesa como un objeto, digamos, transaccional en sí mismo, un medio de pago particular y que en este caso además funciona también como un instrumento o como un dispositivo de crédito, ¿no?, que es lo que viene a cumplir, digamos, de alguna manera el cheque, la invención del cheque de pago diferido, sino también como un objeto privilegiado, ¿no?, de alguna manera para observar la producción de un conjunto de relaciones económicas, de un conjunto de relaciones sociales y sobre todo algo que venimos hablando a lo largo de estos días de distintas maneras, esa transitividad, ¿no?, que existe muchas veces entre lo legal y lo ilegal y que de algún modo el cheque encarna, materializa, ¿no?, en su propia existencia y en sus modos de circulación. Bueno, este trabajo es parte de una investigación en realidad más larga, un trabajo sobre las cuevas que yo empecé en el año 2011, cuando empecé
el trabajo de campo para la realización de mi tesis doctoral, que como comentaban recién, se concentró en el mercado paralelo de divisas en la Argentina, ¿no? Es un mercado de compra y venta de lo que localmente se denominan dólares blue, que quizás algunos de ustedes han escuchado aquella denominación en alguna visita a la Argentina o a Buenos Aires, digamos, dólares que son comprados y vendidos por fuera del mercado oficial de cambios, ¿no? Sin registro de las autoridades financieras, sin registro de las autoridades fiscales, y que en aquel momento, digamos, cuando pensé la idea del proyecto de tesis, fui al campo con la idea de encontrar un conjunto de pequeñas, improvisadas cuevas financieras que comercializaban dólares de manera ilegal, digamos, algo que quizás también es una experiencia que algunos de ustedes me comentaron que vivieron en sus visitas a Buenos Aires, en las calles del centro financiero de la ciudad, digamos, cuando en general la compra minorista de dólares a los turistas ocurre, ¿no? en pequeños locales comerciales o pequeñas agencias financieras, ¿no? que se ubican en las calles del centro. Y como les decía, pensaba que me iba a encontrar solamente con este mercado pequeño de agentes improvisados y en un sentido hasta marginales, y sin embargo descubrí una red más bien extensa y compleja, ¿no? de agentes financieros que tienen configuraciones institucionales muy heterogéneas, que están englobadas en esa categoría de cuevas financieras, ¿no? como lo llaman la jerga del mercado local, y que además realizaban mucho más, ¿no? que comprar y vender divisas, ¿no? Ahora, como voy a tratar de contarles, uno podría pensar que es una especie de banca paralela, ¿no? de sistema bancario paralelo. Entonces, si bien este texto se inscribe, digamos, en ese largo trabajo de campo con estos actores y en esta zona de la ciudad, en el texto me focalizo en dos casos específicos, ¿no? en la reconstrucción de las trayectorias y del trabajo de dos cuevas financieras con las que trabajé particularmente entre el 2017 y el 2019, con su relevancia analítica, ¿no? con su relevancia conceptual, ¿no? a la hora de poder reconstruir esta red que les comentaba recién, estas formas de circulación de los cheques, porque se trata de dos financieras con dos emplazamientos diferentes, ¿no? heterogéneos dentro de esta red de intercambios, digamos, con localizaciones heterogéneas en esa red, tanto en términos del poder de circulación de dinero y de información que tienen estas financieras, y también de la extensión y del alcance de sus conexiones para poder llevar adelante las transacciones. Así que, de alguna manera, estos dos casos fueron seleccionados precisamente por la posibilidad que me brindaban para reconstruir, ¿no? estas formas de circulación de los cheques y rastrear a partir de ellas los múltiples agentes involucrados en ese proceso. El texto se concentra en el análisis de las formas de circulación y de las prácticas cotidianas, digamos, de trabajo de los agentes financieros, digamos, que son lo que llamamos los cueveros, ¿no? que son dueños o socios de cuevas financieras. Y de alguna manera el texto busca explorar como dos series de interrogantes que están en realidad profundamente conectados y que ya fuimos viendo en los trabajos de otros colegas. Por un lado, una pregunta acerca de la conexión entre lo legal, lo informal y lo ilegal en el mundo de las finanzas, ¿no? Y para ello me parece que justamente esta tensión en las dinámicas cotidianas de la vida mercantil permite observar el modo en el que se componen tramas de relación complejas que muchas veces borronean estas fronteras excluyentes entre lo legal y lo ilegal. Y por otro lado, un conjunto de interrogantes más vinculados al campo de la sociología o de la antropología económicas, que son como los temas con los que yo trabajé en profundidad en los últimos años, que
tiene que ver más con las formas no solo económicas, sino también culturales y morales, ¿no?, que están supuestas, implícitas en estas transacciones financieras, y que la reflexión justamente sobre las formas cotidianas de producción de esas transacciones financieras permite, digamos, dejar de ver al mercado financiero como una especie de ente completamente deslocalizado y abstracto, ¿no?, para interrogarse sobre las sociabilidades entre los agentes económicos, sobre las formas de evaluación, ¿no?, de los clientes y en este caso de los documentos, de los cheques, ¿no?, que permiten construir un circuito que carece, ¿no?, de otros respaldos formales para las transacciones. Bueno, perdón por lo feo que es este PPT, que yo tengo muy pocas herramientas como para... y bueno, ayer pensaba que, bueno, digamos que quería dar como algunas referencias muy generales sobre algunos datos, algunas cuestiones como singulares de la economía argentina que pueden ofrecer como un marco de comprensión, ¿no?, para entender esta práctica particular del descuento de cheques y más generalmente para entender la presencia, la extensión y la importancia, ¿no?, que los servicios de las cuevas financieras tienen en el mercado local, ¿no? Como en muchos otros países de la región, la economía informal de la Argentina es una economía de un tamaño bastante significativo, ¿no?, que las estimaciones estiman que supera el 30%. Es un país con niveles de bancarización relativamente bajos, si uno compara con los países llamados desarrollados, ¿no? Se calcula que el 30% de los hogares en la Argentina no tiene ninguna cuenta bancaria. Algo que es importante para entender también la práctica del descuento de cheques en este contexto en particular de mi trabajo de campo tiene que ver con las tasas de inflación en la Argentina, que entre 2018 y 2019 llegaron casi al 60%, ¿no?, anualizadas, algo que hace que rápidamente, ¿no?, se desvalorice el valor de dinero y que también impulse, ¿no?, un cambio más rápido de cheques por la necesidad de obtener efectivo, ¿no?, porque ahora les voy a contar, ¿no?, pero los cheques de pago diferido son cheques que difieren justamente hacia un futuro la fecha de cobro, que puede llegar hasta los 360 días, ¿no?, hasta un año, ¿no?, de espera para cobrar el valor de ese cheque. La Argentina también se distingue por la gran cantidad de riqueza que circula fuera del sistema financiero formal, ¿sí?, tanto digamos de forma lícita como ilícita, digamos, tanto con activos declarados como no declarados al fisco local, ¿no?, que según una estimación que se hizo en el año 2012 de esta organización internacional, se calculaba que los argentinos tenían cerca de 400.000 millones de dólares fuera de su sistema financiero formal, ¿sí? Esto implica situaciones completamente heterogéneas, digamos, ¿no?, porque puede ir desde depósitos en dólares en el exterior que pueden estar declarados o no declarados ante las autoridades, inversiones financieras, que son las que tienen una mayor relevancia, pero también pueden ser inversiones de tipo inmobiliarias o en otros bienes en el extranjero. Y también algo que es bastante singular para entender los circuitos de alimentación de las cuevas financieras es que una parte bastante significativa de esos dólares se encuentran fuera del sistema financiero local, pero dentro de las fronteras argentinas, ¿no?, lo que en general en la Argentina llamamos atesorados debajo del colchón, ¿no? Cuando uno dice debajo del colchón es que uno tiene dinero sin declarar, ya sea dentro de su propio hogar, que es algo bastante común, bastante corriente, pero también en cajas de seguridad, ¿no?, que pueden estar ubicadas en distintas instituciones financieras, ¿no?, en los bancos, o también muchas de las cuevas ofrecen informalmente el servicio, digamos, de atesoramiento en una caja de seguridad. No es el tema
esta presentación, digamos, sí ha sido parte del trabajo de mi tesis. Claro que esto no puede entenderse sin una centralidad muy singular que el dólar tiene dentro de la economía, la cultura y la sociedad argentina, digamos, donde gran parte de los individuos ahorran en dólares, ¿sí? Donde el dólar funciona en términos generales como la moneda de reserva de valor para todos los argentinos, pero también en un país que, si bien no está dolarizado formalmente, sí tiene muchos mercados que están dolarizados en la práctica, ¿no? Y que son parte de las transacciones cotidianas de muchos argentinos, ¿no? Por ejemplo, quizás el caso más paradigmático es el caso del mercado inmobiliario, ¿no? En Argentina, en Buenos Aires en particular, es prácticamente imposible pensar en comprar y vender una casa en pesos argentinos, ¿no? Las casas se cotizan, se compran y se venden en dólares, a pesar de que el mercado formalmente funciona en pesos como cualquier otro mercado del país. Y es llamativo también bueno, siempre sirve cuando uno está en otros países, en otros lugares, le vuelve a llamar la atención la obsesión, esto que se dice, la obsesión argentina con el dólar, porque bueno, hay un seguimiento, una atención pública muy, muy importante a la evolución del precio de la divisa, ¿no? Digo, más allá de si uno tiene la capacidad de comprar o de vender dólares, si participa o no del mercado financiero, si efectivamente ahorra en dólares o no tiene capacidad de ahorro, los argentinos, gran parte de los argentinos y las argentinas, en general siguen con una tensión bastante singular, ¿no? Lo que ocurre con el precio de la divisa, ¿no? Que está publicada, digamos, en todas las instituciones financieras del país, pero también en todos los diarios, en todos los graphs de los noticieros en la televisión. Es un tema de conversación en los programas de radio y de televisión, no solo especializados en economía o en finanzas, sino también que es parte de los debates más generales, ¿no? Que pueden ocurrir en un magazine de la tarde, ¿no? En un programa de interés general, ¿no? El dólar se habla y se discute todo el tiempo, ¿no? en los medios de comunicación, en conversaciones informales entre distintos sectores de la sociedad, ¿no? Así que, digamos, si bien el tema dólar no es algo que sea de particular importancia en el desarrollo de este texto, sí me parece que es algo importante para tener en cuenta, para entender el protagonismo que estas cuevas, ¿no? que son parte fundamental del mercado de compra-venta ilegal de divisas en la Argentina, tienen, ¿no? en el mercado financiero local. Bueno, así que pensando un poco más directamente en la cuestión del descuento de cheques, tenemos entonces una economía como la Argentina, donde ciertos agentes económicos necesitan financiamiento, pero carecen de acceso a un mercado de crédito formal, donde más del 30% de la actividad económica tiene lugar en la economía informal, por lo que grandes cantidades de efectivo sin declarar circulan fuera de las instituciones financieras tradicionales, donde una parte significativa de la población no tiene acceso a cuentas bancarias, o bien lo tiene, pero elige, ¿no? Almacenar y circular su dinero, ya sean pesos o dólares, por fuera de las instituciones financieras formales, ¿no? Y donde los niveles de inflación, decíamos, erosionan, sobre todo en los últimos años, rápidamente el valor del peso, ¿no? Entonces, en ese contexto general, ¿no? Donde el descuento informal de cheques que realizan las cuevas permite, por un lado, producir relaciones de crédito informales, ¿no? Porque es efectivamente una forma de financiamiento, pero también permiten recircular dinero no declarado, ¿no? Entonces, ¿qué es el descuento de cheques? Es básicamente una transacción donde un cliente entrega un cheque de pago diferido, que es algo que existe en realidad en pocos países del mundo, ¿no? Es en algunos pocos países latinoamericanos, lo entrega a una institución financiera a cambio de efectivo, ¿no? Un cheque de pago diferido es un documento con una orden de pago a futuro, ¿no? Que puede ser
entre los 30 y los 360 días, pero digamos los usos más generales son cheques que van entre los 90 y los 120 días. Es un uso muy común, tiene un uso muy común, bastante extendido en la Argentina, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas, ¿no? entre las pymes. Es una forma muy usual de comprar mercadería, ¿no? de pagar proveedores y postergar. Bueno, estoy un poquito mal. Pero también, digamos, muchos profesionales, muchos autónomos que prestan distintos servicios reciben también sus honorarios con cheques de pago diferido, ¿no? Entonces, básicamente, el descuento de cheques permite obtener el efectivo, hacerse de cash, sin esperar a la fecha de vencimiento, ¿no? indicada en ese documento, y por ese servicio la institución financiera cobra una tasa de interés anual, ¿no? que actualmente en la Argentina llega casi al 80%, en las financieras, en las cuevas, y esto es lo que está ocurriendo, y una comisión, ¿no? que es, digamos, el costo de efectivización del cheque. A ver, para apurarme, porque me queda poco tiempo. Sí. Sí. Es real. Bueno, entonces, les decía, muchos de los clientes que se acercan a las cuevas lo hacen porque no pueden esperar a la fecha de vencimiento, porque carecen de acceso a otras líneas de crédito, pero también muchos de los clientes que descuentan informalmente sus cheques en las cuevas no es que tienen, estrictamente hablando, dificultades financieras, sino que buscan más bien evitar precisamente los controles sobre el efectivo entrante, que no necesariamente pueden contabilizar, y el pago de los impuestos correspondientes a ese ingreso, ¿no? Entonces, si bien formalmente el descuento de cheques puede ser descrito como una relación de crédito, no es el único uso, no es el único sentido que esa práctica tiene para los actores sociales que participan de esas transacciones, digamos, porque no necesariamente lo hacen con la obtención de obtener un financiamiento, sino como un modo de efectivizar un cobro sin ingresar, ¿no? al sistema bancario formal. Bueno, les decía que es un sistema que existe, digamos, formalmente en la Argentina, que es realizado por bancos comerciales y también por el sistema bursátil, pero informalmente se realizan estas instituciones que llamamos cuevas financieras, ¿no? ¿Y qué son las cuevas financieras? La verdad que es una pregunta que no es muy sencilla de responder. Como les decía al principio, es una entidad un poco basculante, ¿no? Porque en esa aparente homogeneidad de la cueva financiera en realidad se engloban agentes sociales muy heterogéneos, ¿no? Existen distintos tipos, distintos tamaños de cuevas financieras en función de sus configuraciones y de sus emplazamientos institucionales, pero también del tipo de estrategias financieras que desarrollan y de la intensidad de dinero, digamos, que circulan, ¿no? Entonces, mientras algunas son parte de instituciones tradicionales del mercado financiero argentino, como casas de cambio, bancos comerciales, sociedades de bolsa, otras entidades y otras entidades que participan del mercado financiero, como sociedades financieras, cooperativas de crédito, agencias de cobranza extrabancarias y demás. Otras funcionan de manera independiente, digamos, ubicadas en oficinas de edificios del microcentro financiero de la Ciudad de Buenos Aires, pero también en otros barrios residenciales de la ciudad. Y también están las más pequeñas, digamos, lo que en el mercado se denomina chiquitaje, ¿no? Que es lo que generalmente uno conoce, digamos, como turista en la Argentina, que son cuevas más pequeñas, que en general se localizan en entidades comerciales, ¿no? Principalmente en agencias de turismo, sí, dentro de galerías, en las calles del microcentro financiero, y que se dedican casi exclusivamente a la compraventa de dólares, ¿no? Sin participar de otro tipo de transacciones, ¿no?
no, por lo que rápidamente, como decía Gabriel un poco ayer sobre el mercado de autos robados, ¿no? En realidad uno ve rápidamente que no hay un mercado financiero formal y un mercado financiero informal, sino que adentro de una casa de cambio funciona la casa de cambio formal y en una oficina atrás se ubica la cueva, digamos que en general tiene esos dispositivos que veíamos en las primeras fotos. Quería destacar esto porque muchas veces el caso de las cuevas puede confundirse con lo que en general se conoce en otros lugares como fringe finance o finanzas marginales, digamos, con un conjunto de agentes financieros extrabancarios, pero que, digamos, que emergen en las zonas comerciales de las ciudades o en los barrios populares para incorporar a un conjunto de agentes sociales, de poblaciones, de grupos sociales que antes permanecían excluidas, digamos, del mercado financiero, pero, digamos, las cuevas financieras en Buenos Aires no son un mercado marginal en ese sentido, sino un mercado al que recurren agentes sociales muy heterogéneos, ¿no? Desde ahorristas que atesoran sus dólares fuera del sistema bancario, hasta, como les decía recién, pequeñas y medianas empresas, grandes empresarios que subdeclaran sus ingresos, ¿no? Entonces, me parece que más allá de que uno no pueda conocer en términos cuantitativos la relevancia de ese mercado, porque no sabemos efectivamente cuánto dinero circula cotidianamente por las cuevas, sí creo que es digamos, sugestivo estimar esta relevancia sociológica que tienen las cuevas, que de alguna manera atraviesan transversalmente la economía y la sociedad argentinas, ¿no? No están funcionando exclusivamente para un único sector social, sino que sus servicios, digamos, de alguna manera, atraviesan transversalmente a distintos sectores sociales. Bueno, se me acabó el tiempo, pero el trabajo, en realidad todo esto era un contexto, el trabajo buscaba en realidad modelizar esta circulación de los cheques, ¿no? Que tiene como dos momentos principales, ¿no? El momento del descuento del cheque, que es el momento en el que un cheque llega a una financiera por parte de un cliente y se le entrega el efectivo de forma inmediata a cambio del descuento de esta tasa y de esta comisión que les contaba, ¿no? Pero que en general ocurre que muchas financieras que descuentan cheques luego tienen que descargarlos, ¿no? Descargarlos hacia otras instituciones financieras, ¿no? Otras financieras con mayor capacidad de circulación, que a la vez volverán a descargar esos cheques hacia agentes que por distintas condiciones, que bueno, no vamos a desarrollar ahora, pero lo podemos conversar en las preguntas, tienen algunos beneficios para poder volver a incorporar a esos cheques dentro del sistema financiero formal, ¿no? Entonces el sistema del descuento y de la descarga de los cheques es algo que quizás no se produce una única vez, digamos, porque un cheque puede ser descontado y descargado varias veces entre distintas financieras y hacia otros agentes financieros o comerciales, ¿no? En el caso de las cooperativas, porque están exentas del impuesto al cheque. En el caso de las sociedades de bolsa, porque pueden comercializar cheques endosados dentro de la Bolsa de Buenos Aires, o en el caso de agentes comerciales que trabajan con una gran cantidad de efectivo y que son también un modo de cambiar esos cheques por cash, ¿no? Desde supermercadistas, estaciones de servicio, bueno, y nada, la idea un poco era en realidad mostrar también de qué modo, más allá de estas conexiones, están posibilitadas por la producción de los lazos personales que existen entre estos agentes financieros. Digamos, el circuito de las cuevas es un circuito que trabaja y se construye a partir de lazos personales que son fundamentales para entender la forma en la que circula el dinero entre las cuevas y la forma en la que los cueveros llegan efectivamente a iniciarse en el negocio. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Soledad.